¿Se visualiza? ¿Ha cambiado en algo? ¿Estamos bien? Sí se observa, doctor. Muchas gracias. Entonces, les estaba hablando de este francés, este fisiólogo francés, que en un momento determinado de sus estudios empezó a ver que, bueno, nosotros somos multicelulares y como somos multicelulares, las células van cumpliendo funciones muy específicas, pero como somos un conglomerado de células, todas las células no tenían acceso de manera directa, a acceder, por ejemplo, a nutrientes. No tenían acceso directo de tener contacto con el oxígeno. Entonces, al final, las estructuras se fueron especializando y había en este caso, un órgano que se especializó en ser una estructura de transporte de gases, que son los pulmones. Había un sistema de transporte de diferente tipo de sustancias que transitaba a través de los vasos sanguíneos y eso se dispersaba por todo el cuerpo. Al final, llevaba hasta el último rincón de nuestro cuerpo y depositaba lo que tenía que depositar. Al final se dio cuenta que las células vivían en torno a un medio que se le llamaba medio interno. Quiere decir que esa célula estaba rodeado de algo que finalmente este fisiólogo francés le indicó que eso era su medio interno. ¿Y a qué se refería Claudio Bernal con el medio interno? Se refería justamente al espacio intersticial, donde la célula de ese espacio intersticial se suministraba de nutrientes, de ese espacio le llegaba el oxígeno, pero también a ese espacio eliminaba todas las cosas que ya no le servían, las sustancias de desecho. Y de ese espacio pasaba al intravascular y el vaso sanguíneo se encargaba de transportar a los lugares de destino. Entonces, ahí venía el concepto, decía, caramba, si es una célula que permite que ingrese, pero además permite que salga, hay una membrana que está jugando un rol muy importante en eso. Y esa membrana es la que vamos a estudiar ahora, la membrana celular como un medio para transportar sustancias. Y vamos a desarrollar eso en razón de las cosas que necesitamos comprender. ¿Qué cosas vamos a intentar desarrollar en este esquema? Las diferentes formas de transporte. Vamos a también hacer hincapié en esto, los mecanismos de señalización molecular. Vamos a intentar graficar con algunos ejemplos ilustrativos de hormonas relevantes para entender este mecanismo de señalización molecular. Entonces, vamos definiendo algunos conceptos que tienen que ver con ello. Definición de transporte celular. Es el mecanismo mediante el cual entran diferentes sustancias a la célula y que estas son utilizadas por ellas y además salen sustancias que la célula ya no le sirve como sustancias de desecho o en su defecto pueden ser secreciones, no necesariamente sustancia de desecho. Vamos a suponer que estoy hablando de la célula beta del páncreas, la que finalmente produce insulina. Esa no es una sustancia de desecho. Es algo que está produciendo la célula que necesita sacarlo hacia afuera para que esa insulina se transporte a través de la sangre y llega a sus órganos blancos o a la célula diana para ejercer su función. Quiere decir, son secreciones celulares. O sea que estoy tratando de ver que a través de esa membrana ingresan sustancias, pero también salen sustancias, ¿no? Y muchas de ellas pueden ser de desecho y otras de ellas son necesarios porque son sustancias que la célula elabora para cumplir funciones en otro sitio. Entonces, los transportes de membrana, doctores, pueden ser pasivos. Y cuando hablamos de pasivos, significa que no hay gasto de energía. Ese es el primer concepto que yo debo tener. Cuando yo hablo de transporte de membrana y me dicen que es un transporte pasivo, pues yo debo recordar que en el transporte pasivo no hay consumo de energía. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender eso? De otras cosas distintas al consumo de energía. Una de ellas
energía cinética de las partículas de esa materia, el movimiento a través de la membrana que no requiere energía y además resulta siendo interesante que esto va a favor de una gradiente de concentración o puede ir a favor de una gradiente de carga. Pero lo importante es que allí no hay consumo de energía. Si yo esto intento desarrollar de manera interesante a través de este concepto de ósmosis, inmediatamente voy a tratar de llegar a lo siguiente. Todos nosotros, doctores, muchas veces hemos estado en una piscina y muchas veces hemos estado en el mar. La diferencia entre uno y el otro es la concentración salina que existe. La piscina no tiene sal. El mar tiene abundante sal. Pero ¿por qué la sal es importante? Porque la sal es la que me va a generar la osmolaridad de esa solución. Entonces, la osmolaridad de una solución es dependiente muchísimo de la concentración de sal. Entonces, yo empiezo a decir, un medio altamente osmolar, finalmente, significa que tiene mucha concentración de partículas disueltas en ella. Aquí vamos a poner dos medios separados por una membrana semipermeable y estoy poniendo exactamente a volúmenes semejantes. Una diferencia, agua pura y otra, agua con solución concentrada. ¿Qué nos dice el concepto de ósmosis? El concepto de ósmosis me dice que va a haber un flujo de disolvente del medio menos concentrado al medio más concentrado. Y es así como empieza a pasar agua de este espacio al otro espacio. Aquí el volumen cada vez se va achicando porque el agua sigue pasando al otro y en el otro sigue aumentando el volumen. ¿Y por qué está aumentando el volumen? Porque el agua viaja en dirección de la concentración donde haya mayor concentración. Entonces, esto de aquí, irónicamente, mis maestros, nos decían cuando estábamos en la biblioteca y salíamos con 2 o 3 libros muy voluminosos debajo del brazo, pasaban a nuestro lado y nos decían, chicos, los conocimientos no entran por ósmosis. Hay que abrir los libros para saber y empezar a tratar de nutrirse de esos conocimientos. Eso significa, doctores, que por más libros que yo lleve, todo lo que está allí nunca pasará a nosotros, porque ese es un concepto. De repente, haciendo analogía, funcionaba porque los conceptos de conocimiento no están regidos por una membrana semipermeable. El libro es útil en el momento que nosotros lo abrimos. No es útil si está cerrado. Los libros son útiles cuando yo los abro. Es muy semejante al paracaídas. El paracaídas me sirve cuando está abierto. No me sirve si está cerrado. Por consiguiente, necesito abrir un texto. Necesito abrirlo para nutrirme de lo que existe allí. Ya tenemos bien claro el concepto de ósmosis. Finalmente pasamos a seguir detallando otros términos adicionales. Entonces vamos a hablar de esto que antes gráficamente los estaba mencionando. Soluciones hipertónicas, soluciones hipotónicas y soluciones isotónicas. Quiero que ustedes tengan el concepto de ello porque cuando hablamos de transporte de membrana, muchos de los componentes van a seguir estos conceptos relacionados a estas soluciones. Por consiguiente, cuando decimos solución hipertónica, son aquellas que contienen gran cantidad de sólidos disueltos en una concentración determinada de agua. Hipotónica, menor cantidad de solutos. ¿Ya? Solución isotónica, cuando el nivel de la concentración es semejante en solutos y solventes. Muy bien, ya tengo los tres conceptos claros, yo empiezo a ir a otro concepto. Cuando ustedes han revisado su
temática de probablemente el detalle de histología y han visto diferentes líneas celulares, ustedes han tenido de todas maneras que ver en diferentes proyecciones a los glóbulos rojos. ¿Ya? Y esto de aquí es justamente un ejemplo muy ilustrativo de cómo un glóbulo rojo que está en una solución isotónica, y yo digo solución isotónica, doctores, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que este glóbulo rojo, doctores, este glóbulo rojo, dentro tiene su citoplasma. Y ese citoplasma fundamentalmente es agua. Y en esa agua que existe dentro de ese citoplasma, existen sales disueltas. Esas sales disueltas que están aquí dentro del glóbulo rojo, cuando es exactamente igual a la que existe fuera del glóbulo rojo, a eso se le llama solución isotónica. ¿Ya, doctores? Es importante que ustedes lo sepan. Muy bien. Cuando yo veo una solución hipertónica, significa que el líquido que está fuera del glóbulo rojo, es mucho más concentrado que el que está dentro del glóbulo rojo. Y cuando habla de una solución hipotónica, estoy hablando de una solución donde la concentración de sales dentro del glóbulo rojo es mucho mayor que el que está fuera del glóbulo rojo. Entonces, esto nosotros lo hacíamos en el laboratorio, hacíamos un extendido de una lámina periférica, le agregábamos una solución isotónica y los glóbulos rojos permanecían en el tamaño exactamente igual como se comportaba dentro de la sangre. Pero cuando le cambiábamos el tipo de solución, en vez de ponerle una solución isotónica, le ponía un medio altamente concentrado, una gota de mar le ponía allí, ¿qué pasaba con ese glóbulo rojo? Todo el contenido de agua que había dentro empezaba a salir. Y ese glóbulo rojo empezaba a achicarse, ¿no? Empezaba a perder líquido, como consecuencia, empezaba a perder tamaño. Se estaba deshidratando ese glóbulo rojo. Al revés, cuando yo le ponía una gota de solución isotónica, o sea, una gota de agua pura, a este glóbulo rojo, donde aquí existe gran cantidad de sales, el agua tiende a ingresar dentro. Y este glóbulo empezaba a hincharse. Fíjense los eventos distintos que están ocurriendo. Y esto de acá, doctores, ustedes tienen que ser muy reflexivos porque nosotros cuando colocamos a un paciente suero, en algunas circunstancias, generalmente la mayoría de las veces, voy a usar soluciones isotónicas. Le estoy pasando por la vena una solución isotónica. Porque si le pasara una solución hipertónica, es probable que muchas células empezarían a deshidratarse. Pero en determinadas circunstancias voy a pasar solución hipertónica. ¿Por qué? Porque mi plasma de repente está hipotónica y necesito incrementar la cantidad de sales que existe allí. O al revés, tengo una alta osmolaridad en el plasma que necesito utilizar soluciones hipotónicas para disminuir la osmolaridad plasmática. Todo eso va a depender de qué escenario y qué circunstancias yo encuentro frente al paciente. Entonces vamos a hablar un poquito, ya que hemos mencionado este asunto de la osmolaridad y la osmosis, vamos a hablar de lo que se llama difusión simple. Es el movimiento neto de una sustancia que puede ser líquido o gaseosa de un área de alta concentración a una de baja concentración. Ejemplo, el oxígeno. Nosotros respiramos, correcto. Sabemos que la concentración del oxígeno en el medio ambiental es el 21% de todos los gases que existen. Correcto. A nivel del mar y a nivel de la altura. Sigue manteniendo la misma concentración. Pero la presión parcial de los gases cambia completamente dependiendo si estoy en Lima o estoy en la punta del Huascarán o estoy en Tigre. La presión parcial de los gases cambia.
Por consiguiente, tendrán la misma proporcionalidad los gases, pero su presión parcial disminuye porque ha disminuido la cantidad de ese gas en la altura. Estoy preguntando, cuando yo respiro, ¿cierto? Inhalo una determinada cantidad de oxígeno. Afuera yo tengo gran cantidad de oxígeno, ingresa a mis pulmones y en mis pulmones hay una gran cantidad de oxígeno. Y por eso pasa con difusión simple. No hay nada que necesita, porque dentro de mi circulación el oxígeno se ha consumido, por consiguiente a nivel pulmonar está llegando en menor cuantía. Aproximadamente en mi alveolo hay 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno y la sangre que regresa a mis pulmones me está trayendo con 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Quiere decir que hay una diferencia importante de 100 a 40. Obviamente, donde hay más presión va al lugar donde hay menos presión. A eso se le llama difusión simple. ¿Por qué? Por gradiente de concentración. Quiere decir, donde hay más, se va a ir donde hay menos. ¿Sí? Esto tiene que estar ocurriendo en determinadas condiciones de presión y temperatura. Veamos aquí, esto de acá, por ejemplo, ustedes van viendo acá una difusión simple, cómo puede ser el comportamiento de ellos. Siempre esto va a asociarse a una determinada gradiente de concentración. Dice, las moléculas se mueven desde una concentración alta a una baja. Observen aquí, doctores, una gota de colorante que le estoy colocando a este recipiente de agua. Aquí está entrando en alta concentración, pero está en un medio donde en este extremo no hay nada, en este otro extremo no hay nada, aquí tampoco no hay nada. Pero como se trata de difundirse, empieza a extenderse. Esa gota pudo haber sido una gota de un colorante rojo intenso, pero ingresó como un colorante rojo intenso, en el medio se dispersa y deja de ser rojo intenso. Aquí se ha producido esa dispersión del medio, se ha difundido de manera simple. La difusión facilitada, doctores, implica algo que es interesante remarcarlo porque nos va a ayudar a entender algunos detalles más sobre el concepto que estamos intentando explicarles. Por un lado, digo, ya sé qué es el concepto de difusión simple. Ahora paso a un concepto de difusión facilitada. Muy bien. Y digo, hay muchos elementos que necesitan de alguien para ingresar dentro de la célula. Esos elementos que necesitan de alguien, justamente está siendo facilitada su ingreso. Les cuento solamente una experiencia personal cuando yo era niño, era amante del cine y obviamente a los niños no cobraban la entrada, pero para eso tenías que ir acompañado de alguien, de una persona adulta. Entonces, obviamente si íbamos solo, nos impedían el ingreso. Pero si nosotros veíamos una pareja que estaba entrando, nos pegábamos al lado de la pareja y nos permitían el ingreso. Difusión facilitada. Ingresé sin pagar gracias a los que estaban pagando. Allí estaba ocurriendo un evento. Me facilitaron el ingreso. A mí solo no me permitían. Pero gracias a que alguien estaba ingresando, me acompañaba de ellos e ingresaba de una manera facilitada. Esto también ocurre con muchas moléculas. El transporte activo ya nos indica gasto de ATP. Ese gasto de ATP, al final, ya nos está diciendo que si está gastando ATP, probablemente va a tener que trabajar utilizando un recurso en contra de una gradiente de concentración. Y todas las bombas que tenemos en el cuerpo son un ejemplo de ello. La bomba de sodio, potasio, ATPasa funcionan de esa forma. Quiere decir
que la célula va a sacar sodio del intracelular al extracelular, pero en el extracelular abunda sodio. Para yo poder sacarlo, porque más bien están tratando de ingresar de forma facilitada, para yo poder sacarlo necesito de gasto de energía. Y eso es lo que ocurre con todos los sistemas de bombas. Entonces, el transporte activo implica gasto de energía. Sin ese gasto de energía no es posible que pueda ocurrir. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Tengo acá muchísima cantidad de estas moléculas. Y aquí dentro tengo solamente escasa cantidad. Yo quiero sacarlo. Obviamente es más difícil porque todos estos de acá quieren entrar. Y yo para poder sacar necesito empujarlo. Para empujar necesito una energía, necesita un sistema de bombeo. Esto es transporte activo. Y cuando nosotros vemos esto en diferentes células, esto se acompaña en este sistema de bombeo de sodio, potasio, ATPase, que ocurre en todas las células. Entonces, el transporte activo puede tener una sola dirección, que las moléculas son bombeados en una sola dirección, pueden ser bombeados en direcciones contrarias, a eso le vamos a llamar uniport, que va en una sola dirección. A esto de acá, transporte activo sin port, significa que sea la molécula, pero en la misma dirección. Ambos van en la misma dirección. Y cuando hablamos de transporte activo antiport, significa que están yendo en direcciones contrarias. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es una molécula que tiene una única direccionalidad. Esto es una direccionalidad uniport. Aquí yo tengo dos moléculas que están teniendo la misma direccionalidad, pero son dos moléculas diferentes. A eso se le llama transporte sin port. ¿Ya? Es unidireccional. Y aquí yo tengo ya dos moléculas, una está ingresando y la otra está saliendo. Esto es un transporte antiport. ¿Ya, doctores? Es importante recordarlo porque muchos de ellos tienen este comportamiento en relación a la membrana. Vamos a hablar de otro mecanismo adicional que finalmente es importante recordarlo. Nosotros tenemos mecanismos. A ver, si yo intento graficar y digo, caramba, ¿cómo es el comportamiento en relación de las moléculas para que pase de un extremo a otro extremo? Y me pongo a pensar y digo, caramba, ¿una molécula grande pasará fácilmente? Difícilmente. Si es una molécula pequeña, es más probable que pase fácilmente. Pero si esta molécula es una molécula pequeña y tiene carga, es más difícil que pase. ¿Por qué? Porque la membrana celular, no nos olvidemos, doctores, que es una membrana que está básicamente por una estructura fosfolipídica. Y como tiene una estructura fosfolipídica, todos los elementos que tienen carga van a tener dificultad de pasar a través de esa membrana. Entonces, estos elementos que tienen carga van a necesitar de un transportador que facilite su ingreso. Pero cuando las moléculas son grandes, no van a utilizar transportadores, van a utilizar otro mecanismo que se llama endocitosis. Endocitosis quiere decir invaginación que la membrana va a hacer a esa molécula y una vez que lo envolvió, lo ingresa con molécula en su totalidad, pero gracias a una estructura de envoltura que la misma célula ha tenido que generar para permitirle ingresar. Esto es un mecanismo de endocitosis y solamente esto puede ocurrir en moléculas grandes. Si son moléculas grandes, es necesario que finalmente ocurra este proceso porque no hay forma, no hay moléculas que puedan transportar a moléculas tan inmensas. Y eso solamente es posible utilizando este mecanismo de endocitosis. Pero tal como existen este mecanismo para moléculas grandes, también para el mecanismo de transporte de líquidos. Esos líquidos también pueden ser envueltos por esa membrana y a esto de acá se le llama pinocitosis. ¿Ya?
Pinocitosis, una forma de ingresar líquido del medio extracelular al medio intracelular. Pero por el tipo de contenido cambia su nombre. Pinocitosis, líquidos que son incorporados. Endocitosis, sustratos muy grandes que son incorporados dentro de la célula. La fagocitosis, doctores, es un mecanismo que tiene la célula justamente de incorporar moléculas grandes. Y en esto de acá tenemos que ver con estas células que finalmente se encargan de nuestra defensa corporal. Y se encargan de nuestra defensa corporal y una de sus funciones de esas células que se encargan de esa defensa corporal es justamente la fagocitosis. ¿Qué cosa fagocitan? Fagocitan diferentes cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, bacterias. Y la pregunta que nos hacemos, doctores, ¿la bacteria es grande? Por supuesto, es infinitamente grande. Es infinitamente grande a comparación del sodio. Es inmensamente grande a comparación de la glucosa. O sea, son estructuras que tienen toda una compleja situación donde hay muchísimas moléculas. En la bacteria, ¿qué hay? Hay ADN, y el ADN es una molécula inmensa. En la bacteria, ¿qué hay? Tiene una serie de organelas. Claro, y cada organela tiene un componente importante en moléculas que los constituyen. Pero además, su membrana celular, su pared celular, todo eso son estructuras muy grandes. La única forma que lo pueden ingresar no es por transporte de membrana, sino por un mecanismo que transporte de membrana asociada a proteínas, sino por un mecanismo que se llama fagocitosis. Entonces, la fagocitosis, el mecanismo que hemos visto en antes de la endocitosis, en este caso conlleva un término distinto porque estamos hablando de células que se encargan de incorporar moléculas grandes con un propósito, de eliminarlos. ¿Ya? Y eso de allí está asociada a ¿quiénes? Justamente a las células del sistema inmunológico, macrófagos, neutrófilos, los glóbulos blancos de la línea linfocitaria o de la línea linfocitaria en sus dos variantes, linfocitos T o los linfocitos B, todos esos están involucrados en esto. Los NK, los natural killer, ¿no? Todos ellos están involucrados en los mecanismos de fagocitosis. Entonces, si nosotros vemos esto, doctores, este mecanismo de fagocitosis implica la generación de pseudópodos, que son grandes prolongaciones que se van generando para englobar esa sustancia extraña que yo necesito incorporarlo dentro. Y aquí está un ejemplo de esto. Tengo la bacteria y los pseudópodos van haciéndose cada vez más notorios y lo van englobar completamente y una vez que lo engloban voy a tener el fagosoma y el fagosoma se va a interiorizar y tengo dentro del fagosoma y aquí a este fagosoma ya van a venir otras estructuras subcelulares que nosotros tenemos como por ejemplo los lisosomas para descargar su carga de enzimas y empezar a destruir la bacteria. Todo eso está ocurriendo dentro del macrófago. Estos procesos de la fagocitosis, los que estábamos mencionando, finalmente se identifica el probable agente que necesita ser destruido y las células empiezan a generar inicios de su elongación de su membrana y lo van a justamente fagocitar. Una vez que ya lo encapsularon por completo, entra como un fagosoma dentro de la célula. Una vez que eso ha ocurrido, de todas maneras, en el proceso va a eliminarse ese evento que se ha generado. Y este es el otro proceso de pinocitosis, ¿no? Donde está engullendo una cantidad importante de líquido del medio extracelular hacia el medio intracelular. Pero debemos recordar también que hay dos conceptos asociados que es importante recordarlos. Uno que se llama la transitosis, quiere decir que hay determinadas sustancias que son, de todas maneras, incorporados dentro de la célula, se forma ese elemento con membranas que al final fue parte de su proceso de ingreso y exactamente en el otro extremo, nuevamente se permite su
eliminación en el otro extremo. A esto de acá se le llama transitosis. No ocurrió cambios en su proceso de tránsito en el citoplasma, simplemente ingresó, finalmente trasladó uno de sus extremos y en el otro extremo se está expulsando. Estos son eventos también relacionados a determinados productos. ¿Ya? Imaginémonos, doctores, que aquí yo tengo esta gran cantidad de sustancias en este extremo, pero esta sustancia lo necesitan aquí, en este extremo. Mi cuerpo lo necesita en este extremo, pero lo necesito como está aquí. Y justamente cuando yo tengo esas necesidades, voy a utilizar este recurso de la transitosis. Estoy llevando de un extremo al otro extremo para ponerlo a disposición de este grupo de células que lo requieren esto como está. Y eso es el mecanismo de transitosis. Y la exocitosis es un proceso inverso a la endocitosis, ¿no? En la endocitosis veíamos que moléculas grandes necesitaban ser incorporadas para ingresar dentro de la célula. Aquí en la exocitosis también son moléculas grandes que la célula puede haber producido, como por ejemplo los neurotransmisores, como por ejemplo algunas hormonas que al final se ha producido dentro de la célula y yo necesito sacarlas. Y lo voy a sacar por este mecanismo de exocitosis. ¿De autores? Bien, entonces, hablando un poquito sobre la membrana, tenemos esta característica de la membrana. Ustedes están viendo que la membrana está constituido básicamente de una estructura fosfolipídica. Y acá están los fosfatos, acá están los ácidos grasos que tienen una orientación interna. ¿Por qué? Porque son hidrofóbicos. Si aquí hay agua, estas moléculas de aquí, que es grasa, no pueden estar en contacto con el agua. Por eso forman parte de la estructura interna de la membrana celular. Y aquí ustedes van a tener proteínas que están incrustadas en todo el espesor de la membrana celular. Y es esta la que finalmente nos permite reconocer a la membrana celular. Ustedes, de todas maneras, han observado muchas veces y han tenido esa particularidad de ser observadores y ustedes han roto un huevo y han vaciado su contenido a un plato. Ustedes van a ver en eso los elementos visibles de una célula. El huevo es una célula, ¿no? Y si es una célula, se supone que tiene membrana celular, tiene citoplasma, pero además tiene núcleo. Y el huevo es una célula tan grande que yo lo visualizo, sin necesidad de utilizar un microscopio. Y visualizo la yema y ese es el núcleo de esa célula. Y la clara vendría a ser el citoplasma. Y hemos mencionado que el citoplasma es fundamentalmente, ¿qué cosa es? Agua. Y ustedes cuando han podido romper un huevo y lo han puesto en un medio donde ustedes pueden visualizar, inmediatamente se dan cuenta que si es agua, ese huevo no se chorrea por los extremos, está contenido en algo, y ese algo justamente es su membrana celular. Su membrana celular es ese algo, que no lo veo, pero ahí está. Que está indemne porque está permitiendo preservar el contenido de ese citoplasma. Pero si ustedes cogen una agujita y rayan un pequeño extremo de ese contenido, rompen ese extremo y ustedes se van a dar cuenta que por ese extremo empieza a chorrearse todo el citoplasma. Quiere decir que dañé una parte de su membrana celular. Dañé y finalmente por ahí empieza a perderse todo el contenido del citoplasma. Eso lo vemos en una célula que es visible, pero en las células que no son visibles, el comportamiento es exactamente lo mismo. Las membranas lo que preservan es el contenido que tienen dentro. Y si se daña la membrana, pues la célula muere, con toda seguridad que muere, porque pierde todos sus componentes que finalmente forman parte de su estructura. Entonces, esta membrana celular, que en la década del 70 del siglo anterior,
fue descrito gracias al microscopio electrónico. Por consiguiente, si estoy hablando del microscopio electrónico, significa que con el microscopio óptico yo no lo veo. Esto solamente lo puedo ver con el microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque sus dimensiones son muy pequeñas. Muy bien. Esto es una característica de esta membrana, donde nuevamente reafirmamos. Acá está la estructura de fosfatos y aquí están los ácidos grasos. Acá tengo las membranas incrustadas dentro del espesor de la membrana. Y al final me voy dando cuenta que a esto empiezan a sumarse una serie de otras moléculas. Por ejemplo, carbohidratos, a las proteínas. Y muchas veces esto me va a permitir tener la propiedad de ser identificados como receptores celulares. Acá ustedes están viendo un sitio de unión, un sitio de ligando. Pero estos no tendrían ninguna importancia si no tuvieran una comunicación interna. Llega el ligando acá y va a generar cambios en esta secuenciación interna. Y eso va a generar una serie de reacciones que se va a traducir como un segundo mensajero. Entonces, al final, la célula autores está inmersa de una serie de moléculas que le van a dar la función que finalmente debe tener. Este es el tamaño de la membrana celular, 7.5 a 10 nanómetros. Ya, es súper pequeño. Entonces, si lo hablamos en Armstrong, estamos hablando de 75 Armstrong, ¿no? Que son también valores muy pequeños. ¿Ya? Entonces, es importante tomarlo en cuenta esto. Está constituido de proteínas y está constituido de lípidos. Ya hemos mencionado que la parte que está en contacto con el agua son los fosfatos. La que no está en contacto con el agua es justamente la grasa. Los fosfolípidos, los ésteres de colesterilo, el colesterol mismo, todo eso está en esta estructura interna. Y en el otro extremo, como sabemos muy bien que el medio citoplasmático es abundante de agua, también está en contacto con fosfatos en el otro extremo. Más o menos es la constitución, la forma como están, y al final voy observando que efectivamente hay una serie de moléculas que están involucradas en esta estructura de la doble capa de membranas. Acá tenemos fosfolípidos, hay proteínas que solamente forman parte de la estructura interna, hay otros que forman parte de la estructura externa, hay otros que están en toda la extensión de la membrana, y hay proteínas como esta de acá, que efectivamente es una gran proteína, pero que una parte importante está afuera y otra está adentro. Y otra, cuando vayamos a ver otros tipos de proteínas, vamos a tener las llamadas proteínas con muchos dominios. Quiere decir, entra, sigue y vuelve a salir y vuelve a ingresar y vuelve a salir y vuelve a ingresar. Ejemplo, es esta de acá. Esta tiene varios dominios, ¿no? Ingresa, vuelve a salir, vuelve a ingresar, vuelve a salir. Y los receptores, por ejemplo, de la acetilcolina tienen esa característica, ¿no? De ser moléculas muy grandes que ingresan reiterativamente dentro de la membrana celular. Por otro lado, voy a tener otro tipo de moléculas que están establecidos solamente para el pasaje de agua, que son las llamadas aquaporinas. Estos básicamente lo vamos a tener en determinados tejidos. Uno de los más importantes que probablemente debemos tenerlo muy presente son las aquaporinas que están asociados a las células de los tubos colectores a nivel de la nefrona, en el riñón. Es allí donde la vasopresina, que es una hormona importante, va a actuar sobre estos receptores llamadas aquaporinas para permitir la reabsorción de agua. ¿Ya? Entonces, es importante eso. ¿Para qué? Para que el cuerpo no pierda agua. El agua que está llegando en el túbulo colector, que ya una vez que pasa de ahí ya no hay reabsorción, pasa a la zona renal y de ahí pasa a los uretres, va a la vejiga, de la vejiga a la uretra y al final al watercross, a expulsarlo al medio externo. Eso de allí,
Cuando yo necesito agua, justamente mi vasopresina va a actuar sobre estas y va a recapturar el agua que está pasando ¿por dónde? Por los tubos colectores. Y de esa manera me ahorra el agua que se estaría perdiendo por vía urinaria. Miren este esquema de manera rápido. En antes yo les comentaba y les decía, miren doctores, esta secuencia. Yo tengo muchos diferentes moléculas. Los gases son estos. CO2, oxígeno, este otro gas. Todos estos gases son pequeños. Y como son gases pequeños, estos pasan con facilidad a través de la membrana. El nitrógeno gaseoso pasa con facilidad a través de la membrana. Voy a tener otros elementos que también van a pasar con facilidad. Uno de ellos es el etanol. Es una molécula pequeña. Si ustedes recuerdan el etanol y recuerdan del etano, el etano es un metano que solamente tiene 2 carbonos. Y como tiene 2 carbonos, su fórmula sería C2H6. ¿No? Esa es su fórmula del etano. Pero del etanol, su fórmula es C2H5OH. Esa fórmula del etanol sigue siendo una molécula pequeña. Son un grupo de elementos químicos que se han formado y que finalmente siguen siendo moléculas pequeñas. Hay otras moléculas un poco más grandes que pueden estar asociadas, por ejemplo, a la urea, ¿no? La urea es una molécula un poquito más grande. El agua no es tan grande, pero en determinadas circunstancias el agua se va a comportar de manera semipermeable. Por ejemplo, en los túbulos renales, no es posible que el agua salga y entre como si estuviera en un espacio donde no hay impedimento, porque ahí tienen unas proteínas que les permite salir, que son las acuaporinas. Pero voy a tener unas moléculas más grandes como la glucosa, la fructosa. Estas de acá no pasan en la membrana celular. No pasan y necesitan ¿de quién? De transportadores. Pero inmediatamente nos damos cuenta y decimos, caramba, pero estas moléculas son pequeñas. El potasio es más pequeña que el agua. El potasio es más pequeña que el etanol. El potasio es más pequeña que el CO2. Pero ¿y por qué no puede pasar? Porque tienen carga. Todos estos de acá tienen carga. Son elementos iónicos. Y como son elementos iónicos, no atraviesan. ¿Por qué? Porque esta es una membrana apolar. Toda esta grasa de ahí no tiene polaridad. Y como no tiene polaridad, por ahí no pasan sustancias polares. Estos necesitan de transportadores. Y hay otras moléculas polares con carga que también no va a ser posible que pase esta membrana celular. Entonces, es importante recordar que los elementos pequeños van a tener difusión simple. Los compuestos que tienen naturaleza hidrofóbica, o sea, son liposolubles, también pasan con facilidad. ¿Por qué? Porque van a pasar una membrana que tiene la misma característica química. Ácidos grasos pasarán con facilidad porque van a pasar una estructura de ácidos grasos. Pero moléculas polares sin carga ya va cambiando sus características en relación cómo va a pasar a través de la membrana. Algunos con más limitación. Y otros, como moléculas iónicas y moléculas polares, acá sí necesitan de todas maneras transportadores. Aquí van a ser rechazados. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza hidrofílica. Estos iones tienen naturaleza hidrofílica. Y la membrana celular es hidrofóbica. Por consiguiente, no pueden pasar por ella. Esta es la estructura del mosaico fluido que yo les mencioné, que en la década del 70 fue identificada usando el microscopio electrónico. Y esto es la membrana plasmática. Y ustedes observan que en esta membrana plasmática, ¿qué cosa hay acá? Hay electrolitos. ¿Y otra membrana que hay? También hay electrolitos. Pero en esta membrana yo observo que aquí hay muchísimo sodio. Y aquí casi no hay sodio. Por eso que normalmente el sodio abunda afuera y escasea adentro. El cloro abunda afuera y escasea adentro. El potasio abunda adentro, escasea afuera.
Entonces, esto de aquí nos está indicando que debe haber algo que impide de que este sodio empiece a inundar acá. Porque a ver afuera mayor cantidad, voy a ver la forma de ingresar donde hay menor cantidad. Y al revés, si aquí hay tanto potasio, ¿por qué esto de acá no sale hacia afuera? Aquí tiene que ver justamente el transporte activo a través de la bomba de sodio-potasio ATPase. Esas son las gradientes de concentración. Siempre va a ir de un lugar de mayor gradiente a un lugar de menor gradiente de concentración. De manera ilustrativa, les pongo acá cuáles son las concentraciones de sodio, la concentración de potasio y la concentración de cloro. Y les digo de manera ilustrativa porque estos son valores que yo lo debo tener como un referente, pero exactamente no es el valor final, ¿no? Porque el sodio normalmente fuera de la célula está en valores de 135 a 145. Es el rango cómo están las concentraciones. Acá le hemos puesto ilustrativamente un número, pero está dentro de ese rango, al igual que el potasio y el cloro. ¿Cuál es el objetivo de este gráfico? Que ustedes vean que el sodio dentro hay poca cantidad, sodio fuera hay gran cantidad. El potasio dentro hay muchísima cantidad, afuera hay poca cantidad. Y lo mismo para el cloro. Eso me permite a mí saber cómo está mi membrana, en relación a estos dos espacios. Mi medio interno, o en todo caso extracelular, y mi medio interno, en este caso mi medio intracelular. Entonces yo voy viendo esto y con eso yo puedo tener una idea más clara de qué cosa puede estar ocurriendo. Entonces, voy viendo tipos de función distintos de proteínas transmembrana que van a cumplir ese rol. Y vamos viendo aquí en esta simplificación esquemática de cómo es el comportamiento de los solutos y los solventes. Los solutos, ustedes recuerden, doctores, que una solución tiene soluto y solvente. Las soluciones pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las soluciones homogéneas son aquellas donde el soluto se ha disuelto completamente y no me genera fases. Ejemplo, ustedes tienen una taza de leche y ustedes le agregan una raya de azúcar, lo disuelven muy bien y ustedes no van a ver rastros del azúcar. Se formó una solución homogénea. Pero si ustedes a esa taza de leche le agregan una cucharadita de aceite y lo mezclan, al final lo dejan en reposo, visualizan que hay dos fases. Esa es una solución heterogénea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos soluciones, los solutos son los que finalmente van a ver cómo va a ser su proceso en relación a la difusión. Fíjense, cuando el soluto viaja a favor de la gradiente, lo primero que tengo que ver es, ¿ese soluto es una molécula o es un ion? Si es una molécula, me pregunto, ¿es una molécula que tiene polos o no tiene polos? ¿Sin polo o con polo? ¿Ya? O en otro caso, si tiene carga. Entonces, si es apolar que no tiene ninguna carga, esto pasa con suma facilidad por la doble capa de ácidos grasos que tiene la membrana celular. Y esto es una difusión simple. Pero si tuviera carga, va a necesitar ¿de quién? De transportadores llamados carrieres. Mira, molécula polar necesita carriero. Iones. Hemos dicho que los iones no pueden atravesar porque tienen carga. Y como tienen carga, necesitan de canales iónicos para poder ingresar. A esto se le llama difusión facilitada. Cuando el soluto existe tan poca cantidad en un medio en relación al que está afuera y yo quiero sacar lo que hay dentro hacia afuera, eso significa usar en contra de una gradiente. Y utilizar en contra de una gradiente implica bombas. Esto es un transporte activo.
La ósmosis ya hemos hablado qué significa. Es el paso del solvente, algo pasó, acá está, gracias. Algo, sorry, disculpen, algo no anda bien. Ya, gracias. Les estaba comentando qué importante es los conceptos que ya hemos vertido. Decimos, ósmosis tiene que ver con el solvente. Y eso que tiene que ver con el solvente está relacionado, no nos olvidemos que el solvente universal de todos los organismos vivos es el agua. Y ese agua constituye todas nuestras células. El agua es el que se va a comportar como solvente. Y ese solvente va a variar dependiendo de las características de las concentraciones que pueden ocurrir. Y va a ocurrir ósmosis porque se está dirigiendo a un medio de mayor concentración. Y finalmente vamos hablando de grandes macromoléculas que son transportados en masa utilizando mecanismos hacia el interior, que son las endocitosis, y hacia el exterior, que son las exocitosis. Antes también hemos hablado de la transitosis, que es utilizando estos dos recursos a través de una célula. El mosaico fluido ya lo conocemos. Esto es un esquema que estoy tratando de solamente de reafirmar las cosas que le hemos mencionado, el canal iónico, los canales regulados, y vamos viendo de estos carriles que finalmente nos ayudan a ingresar a un determinado soluto. Yo tengo aquí un determinado soluto y los carriles son proteínas que van a facilitar su ingreso. Por un lado están aperturados, pero cuando ya ingresó ese soluto, lo que hacen es una rotación. Al hacer una rotación, van a permitir de que ese soluto que fue incorporado ingrese a la zona interna. Esto de aquí es lo que me permite cómo ingresan estos solutos. ¿Ya? Por un lado, tratando de incorporar y por el otro lado, tratando de expulsar en el medio correspondiente. Y esto está ocurriendo, fíjense, a favor de una gradiente. Acá abunda mucho y acá no hay nada, pero necesita para ingresar de un transportador, un carrier, una permeasa. Esto es en relación a lo que mencionábamos del transporte activo. Fíjense aquí el ATP. El ATP, para que pueda salir esta pequeña cantidad de solutos que están en este medio, necesito una fuente de energía, si no, no funciona. ¿Sí? Entonces, vemos cómo es el comportamiento cuando tenemos las concentraciones elevadas de un soluto. Y decíamos que la difusión simple no tiene ningún reparo para que pueda ingresar. Todo esto de acá son transportes pasivos. Difusión simple, difusión facilitada, mediada por canal o mediada por transportador. Son las dos formas de difusión facilitada. Y la difusión, en este caso, el transporte activo, sí necesita de gasto de energía. Lo hemos remarcado y lo estamos volviendo a incidir. Este es un esquema que me dice lo mismo, solamente haciendo hincapié cómo en la difusión simple pueden pasar todas estas sustancias. Oxígeno, CO2, urea, que dadas sus características van a pasar de esa forma. Y en la difusión facilitada lo que pasan son moléculas polares, que ya le hemos mencionado, ¿ya? La difusión facilitada siempre tiene un límite para poder ingresar, ¿no? Y por eso cuando se hace concentraciones en relación a la velocidad versus a la concentración de la sustancia, si vamos a suponer que yo acá tengo 10 de una sustancia X y la velocidad es proporcional a la concentración. Tengo 20, sigue proporcional. Tengo 30, sigue aumentando. La velocidad aumenta, 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 pero va a llegar un momento en que esto se va aplanando. ¿Por qué se va aplanando? Porque no nos olvidemos que las membranas, ¿para qué permitan el ingreso de una sustancia? Están utilizando carrier o transportadores. Entonces, si yo digo, carambas, yo para transportar 5 no tengo problemas porque tengo 100 transportadores, ¿no? Voy a ingresar 50, pero como tengo 100 transportadores no hay ningún problema. Ingreso 100, que es mi tope máximo, ingresarán los 100, pero le agrego 150 y la velocidad bajó.
¿Por qué? Porque todos mis carriles están ocupados con los 100 que van a ingresar. Y esos 50 van a tener que esperar. Le agrego a 250, 150 se esperarán porque solamente 100 van a poder ser transportados. Le puedo agregar 500 a 1000 y esta velocidad ya no sigue aumentando, se aplanó. Ahí lo que nos está diciendo es la saturación de las proteínas transportadoras van a impedir que esta velocidad siga increciendo. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el concepto de que va a haber un aplanamiento en los eventos asociados a difusión facilitada. Para que ocurra ello, siempre es importante recordar todos estos eventos. O sea, para que la membrana sea permeable, mucho va a depender del grosor. Si se vuelve más grueso, cada vez se hace más impermeable. No ver cómo está la liposolubilidad, el número de canales proteicos, la temperatura en la cual está trabajando, el peso molecular, la área, todo eso nos va a permitir cuán permeable es la membrana. Pero además debo verificar cuál es la diferencia y concentración de ese soluto que va a ingresar. Las diferencias del potencial eléctrico, las diferencias de presión, todos estos son factores que afectan a una velocidad neta de difusión. ¿Ya? Esto ya lo hemos mencionado, las formas de transporte uniporte, simport, antiport, que ya lo hemos mencionado, y el transporte activo que decíamos que era necesariamente con gasto de energía. Y aquí nosotros vamos a ver una serie de bombas que están asociadas justamente al uso de ATP para que funcionen. Y hay bombas de sodio, potasio, ATPasa, hay bombas de calcio, hay bombas de hidrogeniones que probablemente lo vamos a ilustrar en unas secuencias posteriores. Entonces, vamos viendo que vamos a tener diferentes tipos de sistema de transporte activo facilitado, donde van a haber estas translocasas que pueden ser del tipo B, V, F, que me están haciendo mención a qué tipo de sustancias están involucradas y su ubicación dentro de la estructura que finalmente forma parte para ese proceso de transporte activo. Esto de aquí probablemente es lo que más conocemos, porque con toda seguridad ustedes han tenido que hablarlo desde el colegio en algún momento cuando han tenido que desarrollar algún temario de biología, donde se habla justamente del transporte activo a sodio, potasio, ATPasa. ¿Por qué es tan importante este conglomerado de proteínas para ejercer esta función? Es importante porque este sistema de transporte activo ocurre en todas las células. Y si ocurre en todas las células, doctores, significa que es muy importante, ¿no? Y si es muy importante, una afección de la codificación de esta proteína que tiene que ver con el transporte activo de la bomba sodio, potasio, ATPasa, hace inviable la vida de esa célula. Entonces, si es que en algún momento se codificó mal esta proteína y es una proteína defectuosa que se generó en los estadios iniciales de la duplicación del ADN, es muy probable que ese niño en formación acabe como un óbito antes de nacer, porque sus células de todas maneras colapsarían porque no había forma de hacer este rebombeo, sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios con gasto de ATP. Si yo no lo puedo sacar, aquí el sodio se inunda el sodio. Se inunda el sodio, pero el sodio no viene solo, siempre viene acompañado de agua. Y es como si ustedes estuvieran ingresando más aire a un globo, más aire a un globo y más aire a un globo, y ese globo definitivamente en un momento va a eclosionar, va a estallar. Y con eso se terminó la historia de esa célula. Pero si eso está ocurriendo en todas las células, obviamente el colapso del organismo es inminente, ¿no? No hay forma de que se pueda soslayar eso. Entonces, es importante, claro que sí. Por eso que en la localización, ustedes observan y dicen, esta bomba de sodio-potasio, ¿dónde están? En todas las células animales. Es importante, ¿no? Este es el transporte primario de sodio, potasio, ATPasa.
Pero también hay otro tipo de bombas, como por ejemplo el calcio. ¿Dónde está? En el retículo sarcoplásmico. En algún momento, cuando ustedes van a tener que hablar de contracción muscular, van a tener que hablar de esta bomba, la bomba de calcio. ¿Ya? Pero también hay otras que son importantes, como por ejemplo esta bomba hidrógeno-potasio, que ¿dónde está? En el estómago. Esto me va a explicar a mí la acidez del estómago. Me va a permitir explicar por qué el estómago produce ácido clorhídrico. Y es importante para activar a una enzima que está en su forma inactiva que se llama pepsinógeno, para pasarlo a pepsina y que tiene acción sobre las proteínas. Todas estas de acá resultan siendo importantes y probablemente con los tres primeros vamos a ejemplificar algunas cosas que nos son de utilidad. Vamos avanzando y vamos viendo transporte activo primario. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de bombeo está en esta proporción. Saca 3 sodios e ingresa 2 potasios con un gasto de energía que es el ATP. En la bomba de calcio también. Esta bomba de calcio tiene por utilidad bajar la concentración de calcio dentro del sarcoplasma. ¿Para qué? Para que la fibra muscular deje de contraerse. Y para lo cual utiliza esta bomba de calcio. ¿Para qué? Para nuevamente reenviar el calcio que está en el sarcoplasma. ¿A dónde? Al retículo sarcoplásmico. De esa manera permite disminuir la cantidad de calcio para que la fibra muscular empiece su etapa de relajación. Y esta de acá es lo que les decía en relación a la luz del estómago. Cómo se forma el ácido clorhídrico en estas células que tienen que ver con las células parietales de la glándula fúngica del estómago. Entonces, vamos viendo algunos conceptos de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Se encuentra en todo tipo de celular, es una proteína integral, transmembrana, transporta contra la corriente. Finalmente, aquí viene un detalle que es interesantísimo, doctores. Miren, en reposo contribuye al 45% de nuestros gastos energéticos. O sea, todo el ATP que el cuerpo intenta producir para todas las funciones, un porcentaje muy alto se va justamente a esas bombas de sodio, potasio, ATPase, para que funcionen las bombas, ¿no? El resto se va a todas partes, pero necesito que las bombas funcionen. Si no funcionan las bombas, la célula colapsa. Y estamos hablando de un porcentaje bastante elevado que tiene que ver con la función celular. Entonces, aquí lo que me está permitiendo es, de todas maneras, hacer lo posible de mantener el sodio y el potasio en las concentraciones adecuadas dentro de la célula y fuera de la célula. Fíjense, doctores, ¿ustedes recuerdan? Presumo que sí, cuando se habla de despolarización de la neurona, ¿qué está ocurriendo? Está entrando sodio y está saliendo potasio. Y eso es lo que me genera el potencial de acción. Llega hasta la parte final del axón y como resultado de ello va a ingresar calcio y el calcio va a permitir expulsar al neurotransmisor al espacio intersináptico para que finalmente empiece a hacer conexión ¿con quién? Con su receptor postsináptico. Es así donde funciona. Pero esa despolarización tiene que volver a repolarizarse. Y ahí es donde la bomba funciona. Y por eso decíamos que están en todos sitios. Están en todas las células. Porque todas las células en algún momento determinado van a tener esta carga importante. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos viendo todo eso, doctores, resulta siendo muy importante ver unos detalles adicionales. Miren, esto de acá es un esquema que me ilustra lo mismo. ¿Ya? Gran cantidad de potasio dentro, por gradiente se va hacia afuera. Gran cantidad de sodio fuera y por gradiente ingresa adentro. Pero hemos mencionado que eso no puede ocurrir. Y yo tengo que volver a su sistema de concentraciones fuera y dentro de la célula. Y la única forma que tengo es bombearlo.
saco 3 sodios, entran 2 potasios. Y de esa manera mantengo el equilibrio. ¿Ya? En la bomba de calcio es lo que yo les comentaba, la necesidad de que el calcio regrese al retículo sarcoplásmico para que ocurran los eventos de relajación. ¿Sí? Bombas en el plasmalema es la que finalmente se van dando en estas características. ¿Ya? Vamos viendo algunas, cómo funcionan esto. Esto también es muy parecido al esquema de la bomba sodio-potasio ATPasa, pero aquí entran 3 sodios y salen 2 calcios. O sea, aquí la relación también se mantiene 3:2, pero en esta relación ya no es sodio-potasio, sino en esta relación es sodio-calcio, que se mantiene esa proporcionalidad. ¿Ya? ¿Y esto dónde ocurre? Justamente ocurre en el sistema de bombeo que se da ¿dónde? En las fibras musculares. Y aquí voy a tener una célula que es interesante, que es la célula parietal, para que ustedes más o menos sigan una secuencia y se ilustren en relación a este gráfico. ¿Ya, doctores? Vamos a tratar de ser más explícitos y traten de seguirme en este esquema. Por un lado, yo tengo estas células parietales. Estoy hablando de las células parietales y estas células parietales están obviamente en el estómago. Por un lado, tengo la luz del estómago y por otro lado, tengo los componentes que están irrigando a estas células, que son la sangre. Entonces, en un ejemplo ilustrativo, acá tengo las células parietales. Tengo todas las células parietales. ¿Y qué es lo que observo en el proceso de cada uno de ellos? En la sangre tengo poco hidrogenio, tengo poco potasio, tengo alto cloro. Su distribución normal, que le hemos mencionado antes, en unas láminas previas, también lo estamos volviendo a enfatizar aquí. En las células, hemos dicho que las células, los elementos más abundantes de las células es el potasio. Entonces el potasio debe estar muy alto. Y acá está, el potasio está alto. El hidrogenión también está bajo. Y el cloro también está bajo. El cloro alto en uno de ellos y bajo en el otro de ellos. En el estómago, yo observo algo interesante. En el estómago observo que hay hidrógeno alto. Hay potasio bajo. El cloro también está alto. Ahora vamos a ver por qué el cloro y el potasio está alto. Viene aquí un detalle interesante. Cuando nosotros respiramos, doctores, respiramos, muy bien. Como consecuencia de la respiración, nosotros producimos CO2. Ese CO2, ustedes cuando vean las cadenas, las diferentes rutas metabólicas, se van dando cuenta que en el determinado proceso de una ruta metabólica, ahí se está formando CO2. Uno de los lugares es en el ciclo de Krebs. Entonces, yo, de manera regular, estoy produciendo CO2. Y esta célula también produce CO2. Pero este CO2, cuando se junta con el agua, gracias a esta enzima que se llama la anhidrasa carbónica, va a formar un ácido, que no está escrito acá, pero que se llama el ácido carbónico. Ese ácido carbónico es un ácido débil. Como es un ácido débil, se va a descomponer en estos dos elementos, en bicarbonato y en hidrogeniones. ¿Quién se encarga de convertir el CO2 más agua en ácido carbónico? La anhidrasa carbónica. Pero como hemos dicho, como es un ácido débil, se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. Una vez que ya está disociado, este bicarbonato regresa a la sangre. Este bicarbonato tiene carga negativa. Dentro de la sangre, ¿qué es lo que abunda como carga negativa? El cloro. Está alto. Entonces, aquí va a ocurrir un mecanismo de transporte llamado antipor. Quiere decir, bicarbonato sale y está ingresando cloro en dirección contraria. Salen 2 bicarbonatos, entran 2 sodios. Ya. En el otro extremo de esta membrana celular de la célula parietal, existe un transportador o canal de cloro.
De tal forma que el cloro que ingresó se va por este canal hacia la luz del estómago. ¿Correcto? Muy bien. Voy a tener además un transportador de potasio. Y el potasio dentro de la célula, ¿cómo está? Está bien alto. Acá está, potasio alto. Si el potasio está alto, por gradiente de concentración, teniendo un canal de potasio, sale a la luz del estómago. ¿Correcto? Muy bien. Este hidrogenión que se ha generado, este protón que se ha generado, debe salir. Pero va a salir gracias a ¿qué? A esta bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa. ¿Qué es lo que hace? Esta es una carga positiva y va a sacarlo y finalmente salen 2 hidrogeniones y regresa ¿a quién? Ese potasio que salió a través de su canal. Regresa nuevamente. Muy bien. Ocurrió todo eso y aquí se ha gastado energía. Y me voy al estómago y observo. ¿Qué tengo en el estómago? Tengo hidrogeniones y tengo cloro. ¿Qué cosa es el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es el cloro más el hidrógeno. O sea, es la unión de cloro más hidrógeno. Ese es el ácido clorhídrico. Yo acá tengo cloro y tengo hidrógeno. Y aquí hay agua. Sí, hay agua. Entonces, los ácidos fuertes en un medio acuoso están disociados completamente. No están juntos. Están separados así como están aquí. Ese es el ácido clorhídrico que se formó, ¿dónde? En el estómago. ¿Gracias a qué? A este mecanismo de transporte. ¿Ya, autores? Espero que haya quedado bien claro este concepto relacionado a la bomba de hidrogenión potasio ATPasa. Va a haber transportes activos secundarios. Por ejemplo, para que el sodio ingrese, de todas maneras, va a ingresar por gradiente de concentración, ¿cierto? Pero una vez que el sodio está dentro de la célula, para que salga necesita una bomba para salir. En este ejemplo ustedes están viendo. Miren, esto más o menos es, vamos a suponer que esto de acá son las células epiteliales intestinales. En el lumen intestinal, hay gran cantidad de sodio, hay glucosa. Muy bien. El sodio tiene un canal para ingresar, ¿ya? Se le llama SLGT. Ese canal de ingreso, que se llama, son canales de glucosa sodio dependientes, se le llama así. Ese canal va a permitir que entre el sodio, pero además ingrese la glucosa. Ingresa adentro y el sodio que empieza a aumentar dentro tiene que salirse fuera de la célula y para eso utiliza la bomba de sodio potasio ATPasa. Ya. Eso es lo que finalmente está pasando. Entonces aquí ocurre lo que se llama un cotransporte entre el sodio acompañado de glucosa. Y el sodio que ha entrado a través del sistema de bombeo, bomba sodio ATPasa, tiene que salir. Y la glucosa sale por su propio transportador de glucosa, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, aquí tenemos esto, el sistema de absorción a nivel del enterocito, donde yo tengo la luz intestinal, tengo la glucosa, sodio en la dieta, y aquí voy a tener un transportador de sodio. Pues se le llama transportador de sodio-glucosa porque también la glucosa se acopla ahí. Entre el sodio, y como les repito, gran cantidad de sodio acá entra fácilmente, y aquí empieza a aumentar el sodio. Quien tiene que sacar ese sodio es esta bomba de sodio potasio ATPasa. Y lo que hace es expulsa sodio y permite reingresar el potasio. La glucosa va a salir por su propio canal, que se llaman los GRUT, y ahora vamos a hablar acerca de ellos. Entonces, más o menos ese es el mecanismo de cómo está ocurriendo. Algo parecido también ocurre con el cloro y el bicarbonato.
Recuerdan que decíamos, se forma el bicarbonato en una parte de la célula como consecuencia de que el CO2 más agua en presencia de la anhidasa carbónica formaban el ácido carbónico, y el ácido carbónico es un ácido débil y como consecuencia se disociaba en bicarbonato e hidrogenión. Les explicaba hace unos minutos, este bicarbonato finalmente sale, pero en una situación inversa ingresaba el cloro. Estos son movimientos antipor-pasivos, no necesitan gasto de energía. Y esto es lo que finalmente vemos cuando nosotros hablamos del eritrocito a nivel plasmático o a nivel tisular, y esto a nivel pulmonar. A nivel tisular decíamos que el CO2 que se está produciendo en presencia de agua más la anhidasa carbónica generaba bicarbonato más hidrogenio. Entonces el bicarbonato salía y entraba el cloro. Muy bien, así circulaba. Y una vez que estaban en los pulmones, ocurría el paso inverso, donde el cloro salía y el bicarbonato ingresaba. El bicarbonato se juntaba con este hidrogenio y formaba el ácido carbónico. En presencia de la anhidasa carbónica, se disociaba en agua y CO2, y el CO2 se expulsaba por los pulmones. Esto que se produjo en la célula, aquí se está expulsando por vía pulmonar. Y dentro de acá vamos a encontrar muchos transportadores, que en su momento, con los detalles del caso, cuando tengamos que hablar probablemente de las membranas internas y la membrana externa de la mitocondria, ahí vamos a volver a tocar cómo es el transporte de diferentes sustancias a través de esa membrana mitocondrial. Y ahí volveremos a hablar de todos estos asociados a malato, aspartato, glutamato. Pero como de manera ilustrativa solamente les pongo que también hay este tipo de transporte en relación a estos productos, al igual que para los aminoácidos. Entonces, tratando de hacer un resumen de estas moléculas que son transportadoras, siempre es bueno remarcar lo siguiente. Yo estoy viendo aquí que hay transportes pasivos, ya le hemos mencionado las características que implica un transporte activo, que pueden ser difusión simple, como los gases, difusión facilitada, con moléculas polares o iones que necesitan un carrier o, en todo caso, un transportador iónico. En el otro lado estamos viendo el transporte activo, donde yo necesito siempre un sistema de bombeo, pero ese sistema de bombeo obliga uso de ATP, ¿ya? Que es importante en este sistema de bombeos. Y hemos mencionado los cotransportes que se acompañan en relación a un sistema de bombeo. Es lo mismo que les estoy diciendo en un esquema diferente, donde también hago hincapié a esos detalles. Entonces, cuando nosotros hablamos, tratando de resumir esto que estamos hablando, transporte de moléculas, estamos mencionando los endocitosis, y esta endocitosis puede ser fagocitosis, pinocitosis, mediado por un receptor. Todo esto está dentro del concepto de la endocitosis, ¿no? Y hemos hablado que la fagocitosis tiene un propósito, destruir lo que se fagocita. Pinocitosis es incorporación de líquido, y hay endocitosis mediados por un receptor. La exocitosis es un evento contrario a la endocitosis. Y la transitosis mencionábamos que es el tránsito de aquella molécula que estaba afuera, pasaba por el citoplasma y al final era expulsado en el otro extremo de la célula. Esto ya casi son esquemas que nos ayudan a recordar que esto es una endocitosis mediado por receptor, y aquí tiene que ver mucho una proteína muy importante que se llama la clatrina. Va a haber un receptor en los cuales estas células finalmente interactúan. Al interactuar, esto de aquí va a invaginarse, y al invaginarse se va cerrando esa molécula que ha interactuado con el receptor. Y una vez que se invagina, ya está dentro de la célula con una membrana que finalmente se ha puesto como parte de este proceso de invaginación. Esto ocurre en varias moléculas, como por ejemplo esta de acá, la LDH. La LDH tiene un receptor de membrana, y este receptor de membrana que está en el hepatocito va a tener unas proteínas que van a permitir que se genere la invaginación, y al final va a cubrirlo completamente a la molécula del LDL y lo va a ingresar dentro del hepatocito. Y es la forma como ocurre. Esto es el mecanismo de transitosis que ya lo hemos mencionado, y intentando usar de manera práctica las cosas que hemos intentado desarrollar. Aquí estamos viendo
cómo se está manejando este esquema. Hay difusión simple, hay difusión facilitada, transporte activo, pero aquí de repente no les he mencionado estos ionóforos, ¿no? Y resulta siendo importante porque en algún momento ustedes lo van a volver a estudiar cuando van a hablar de cómo es el mecanismo de ingreso de las medicinas a las células. Y eso, de todas maneras, solamente como noción les hago saber que tiene que ver con este mecanismo de transporte, ¿no? Ionóforos para generar una determinada función, que en farmacología lo van necesariamente volver a revisar. Y aquí es donde de repente vamos a pasarnos unos minutos más en relación a cómo es el transporte de glucosa. El transporte de glucosa, doctores, tiene dos importantes mecanismos. Uno asociado al sodio y otro exclusivamente para la glucosa. Y esto asociado al sodio se le conoce como SGLT, ¿no? Transporte ligado a la glucosa y sodio, que es su traducción del inglés, ¿ya? Y los GLUT son transportadores de glucosa, porque es una familia. Ambos son familias, uno más numerosa que la otra, que se encargan de transportar a la glucosa. Vamos a hablar un poquito sobre los SGLT, que son los transportadores ligados a la glucosa sodio, o también son conocidos como transportadores sodio dependientes de glucosa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algo relacionado a estos transportadores SGLT. Hay el SGTL1, existe el SGTL2 y existe el SGTL3. Estos dos primeros han sido reconocidos en nosotros. Esta de acá ha sido reconocido en otros animales. Vamos viendo algunas características. Por ejemplo, ¿dónde se localiza este SGLT1? Se localiza en las células epiteliales encargadas de la absorción intestinal, en el intestino delgado. Pero además, en el tubo contorneado proximal. O sea, se han identificado en dos órganos, intestino y riñón. Este tipo, SGLT1. Pero cuando vemos qué características tiene este SGLT1, o en todo caso el SGLT, solamente con ese nombre, nos vamos dando cuenta que es una proteína inmensa, que tiene un grupo amino extracelular y tiene un grupo carboxilo también extracelular. Y ustedes observan que es una molécula muy grande. Está constituido de muchísimos aminoácidos que entran en la membrana celular, parte está en el citoplasma y regresa a la membrana celular y vuelve a ingresar y vuelve a salir, ingresa y sale. ¿Y cuántas veces? 14 veces. A eso se les llama dominios de la proteína en la membrana celular. Tiene 14 dominios transmembrana. Es una molécula muy grande. Y esta molécula muy grande va a interactuar ¿con quién? Con el sodio y con la glucosa para poder incorporarlos. ¿Ya? Que es un detalle que es importante. Incluso se establece el sitio de glicosilación para facilitar su ingreso. Esta molécula SGLT, al final, les decía que se han identificado tres tipos diferentes. El primero en el intestino delgado y en la tercera porción del túbulo contorneado proximal. Está codificado en el cromosoma 22. Tiene muchísima afinidad por la glucosa. Ingresa dos sodios y una glucosa con este tipo de transporte. Permite el ingreso de dos sodios por cada glucosa que entra. Esta otra, que es el SGLT2, ¿dónde se encuentra? Solamente se encuentra en la nefrona. No hay en el intestino. Esta reabsorbe el 90% de la glucosa filtrada. Se codifica en un cromosoma diferente, en el cromosoma 16. Pero además de eso, tiene mucha homología con el SGLT1. Aquí
la forma de transportar es diferente al otro. Aquí es equivalente. Acá transporta una molécula de glucosa por cada molécula de sodio que está transportando. Aquí eran 2,1, acá es 1,1. Este tipo de receptores SGLT3 solamente se han ubicado en estos animales, que también está codificado por el mismo cromosoma 22, y su relación aquí es inversa, un sodio por cada 2 glucosas. Entonces, vamos viendo, doctores, algunas características que son muy importantes. ¿Qué cosas transportan estas diferentes transportadores? SGL1 transporta glucosa y galactosa. El 2 igual glucosa y galactosa. El 3 también glucosa y galactosa. ¿Lo diferencia qué cosa? El lugar donde se encuentra. SGL1, intestino y nefrón. SGL2, solamente en la nefrón. ¿Ya? Que son dos cosas importantes. Esto de acá, doctores, el SGLT2, ahora es utilizado como un blanco terapéutico para el tratamiento ¿de qué? De la diabetes. Muy bien, ustedes estamos hablando aquí y este es justamente el SGLT2 que decíamos que está ¿dónde? Que solamente estaba en el riñón y no había en el intestino. La glucosa que está en el túbulo contorneado proximal, la que ingresa, esta de aquí va a permitir que se reabsorbe. Y a través de otro transportador, una vez que ya está dentro de la célula, lleva a esa glucosa a la sangre, que es a través de los GLUT2. ¿Ya? Es importante ese detalle. Lo mismo está pasando con el intestino. Y observen ustedes la diferencia del SGLT en relación al GLUT. El GLUT también es una molécula muy grande. Tiene una diferencia importante, que su grupo amino ya no está en el extracelular, sino está en el intracelular. Que su grupo carboxilo ya no está en el extracelular, sino está en el intracelular. Pero además, la cantidad de dominios que tiene ya no son los 14 dominios que tenía el SGLT, sino solamente son 12 dominios. Pero eso, doctores, no le quita la gran complejidad que tiene esta molécula. Y también nos indican el sitio de glicosilación para que pueda ingresar, en este caso, la glucosa. Vamos a tener una familia larga de moléculas asociadas al GLUT. Tenemos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, y ustedes van a seguir y van a ver GLUT5, GLUT6, GLUT7, GLUT8, y van a seguir en secuencia porque cada vez van apareciendo nuevos GLUT. ¿Ya? Pero de los cuales probablemente nos vamos a detener en 2 o 3 GLUTs importantes. Uno de ellos que es el GLUT2, que está en las células beta pancreáticas. Otro de ellos es el GLUT4, que está en el músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo. El otro que es el GLUT5, que probablemente en las láminas siguientes vamos a ir visualizándolos. Este transporte facilitado por el GLUT, fíjense, es una proteína de 664 aminoácidos codificados en el cromosoma 22. Algo parecido al SGTL1, ¿verdad? Que también estaba en el cromosoma 22. La cantidad de aminoácidos es importante, es una gran proteína, donde por este esquema ustedes van viendo que hay zonas, cuando ustedes van a ver proteínas, ustedes van a ver que las proteínas van a estar constituidas ¿de qué? De aminoácidos. Cuando hablan de aminoácidos y su clasificación, ustedes van a encontrar aminoácidos hidrofóbicos, hidrofílicos, aromáticos, de cadenas ramificadas, todo eso. Y aquí solamente en el esquema nos dicen, mira, los de amarillo son hidrofóbicos. Tienen que ser hidrofóbicos porque están justo al medio de la grasa. O sea, estas partes de acá son hidrofílicos. Perdón, de aquí son hidrofóbicos porque no tienen acción con el agua y justo están ubicados ¿dónde? En el espesor de la membrana. Y fíjate, los puntos en rojo tienen carga. Y como tienen carga, tienen posibilidad de interactuar con el agua. Los
Los que están en pardo son aminoácidos polares. Entonces, su posibilidad de interactuar es mucho más probable. Eso es lo que finalmente tratamos de esquematizar con eso. Entonces, vamos viendo los GLUT y los GLUT 1, 2 y 3. Estábamos mencionando que de todos ellos, lo más relevante es el GLUT2, que estábamos mencionando, el GLUT4, el GLUT5. Todos los GLUTs son importantes dependiendo de dónde lo encontramos. ¿Ya? Son necesarios, por supuesto que sí. Los eritrocitos, que son las células encargadas del transporte de oxígeno, tienen también un tipo de GLUT que es el GLUT1. Y los eritrocitos solamente se abastecen de energía a través de la glicólisis. Necesariamente tienen que ingresar glucosa a través de su transportador para que les suministre ATP utilizando solamente la vía de la glicólisis. El GLUT2 hemos mencionado que es un transportador de quién, de las células beta pancreáticas. Y esto de acá sirve, ayuda muchísimo para saber cómo está la glucosa afuera, porque toda la glucosa pasa fácilmente y en este caso las células beta pancreáticas se vuelven como sensoras para saber cuánto de glucosa hay fuera. ¿Hay poco, hay mucho o no hay nada? Y estos son los diferentes tejidos que finalmente tienen esta posibilidad de utilizar estos transportadores de glucosa. El GUL4 decíamos que es importante porque está en donde, en el músculo, están en las células adiposas, pero aquí es importante recordar que estas GLUT son dependientes de quién, de insulina. Sin la insulina estos GLUT no funcionan. Estos GLUT están dentro de la célula. Necesitan que la insulina interactúe con su receptor. ¿Para qué? Para exteriorizar los GLUT4 y recién puedan ingresar la glucosa dentro de la célula. No hay insulina, no hay forma como ingrese esa glucosa dentro de la célula. Y aquí el GLUT5 resulta ser interesante porque esta es el transportador que utiliza el espermatozoide. ¿Para qué? Para que pueda ingresar otra molécula diferente a la glucosa para que le genere energía. ¿Quién? La fructosa. Que es importante. Si yo tengo deficiencia de GLUT5, yo puedo tener lo que se llama infertilidad. ¿Por qué? Porque el espermatozoide no va a poder hacer ingresar la fructosa, por consiguiente sus flagelos no se van a mover y si no se mueven no va ni siquiera a llegar a pasar la zona del cervix uterino, menos va a llegar a la trompa y nunca podría fecundar a una dama porque no hay motilidad del espermatozoide. Entonces ya vemos que cuando yo tengo problemas de motilidad, también puedo estar pensando de que tiene deficiencia de GLUT5, ¿quién? El espermatozoide que finalmente no está incorporando la glucosa que las glándulas seminales le están proporcionando como fuente de energía en todo su trayecto hacia la fertilización del óvulo. Entonces, todo esto de acá es lo que antes le estaba tratando de explicar. Le decía el GLUT4, este es justamente el GLUT4. Este GLUT4 está ¿dónde? Dentro de la célula. Pero para que pueda salir a la superficie, necesito que la insulina interactúe con su receptor, se generen los señales internas. ¿Para qué? Para que estos GLUT4 lleguen a la superficie. Una vez que están en la superficie, esta glucosa ingresa. Si estos GLUT4 no llegan a la superficie, toda la glucosa que está acá no puede ingresar. Y eso es la característica de la diabetes. ¿Ya? Y esto está ocurriendo con este tipo de GLUT2 de manera diferente. Decíamos, los GLUT2 son sensores. ¿Dónde? En las células donde producen insulina, que son las células beta del páncreas. Entonces, llega muchísima glucosa a través de la GLUT2, inmediatamente se activa la salida de insulina. Y la insulina va a empezar a actuar, ¿dónde? En otras células para generar GLUT en la superficie de la membrana celular. De tal forma que se generó los GLUTs y la glucosa empieza a ingresar. Y de esa manera empieza a bajar de la circulación la glucosa existente. Eso mismo va a pasar con diferentes células, ¿no? En el caso de las neuronas, el GLUT8, el astrocito también va a ser partícipe de ello. Cada célula va expresando GLUT diferentes. En el intestino hemos mencionado que tenemos el SGLT1 y también
hemos mencionado que esto se encarga del ingreso de sodio y glucosa a través de ella. Pero en el intestino también yo tengo lo del GLUT5 para que ingrese la fructosa. Estamos recordando que el GLUT5 está en el intestino que favorece el ingreso de fructosa. Una vez que ya está dentro de la célula, utilizando estos canales del GLUT2, sale de la célula. Tanto la glucosa, la fructosa, la galactosa, todos ellos utilizan este canal transportador GLUT2 para salir de la célula y pasar a la circulación. Ya que es importante ese detalle. Y ustedes van viendo aquí, vamos a tener una larga lista donde finalmente van a seguir una importante secuencia de diferentes transportadores que cada vez van intentando numerarlos, rotularlos con un número adicional, ya que cada vez se van encontrando nuevos GLUTs. Entonces, ustedes tienen aquí, miren, una larga lista donde finalmente ya están en esta lista en el GLUT 14 y estamos aún reconociendo que hay otros GLUT más que se han generado y están nominados con un número adicional. Vamos a hablar un poquito sobre lo que viene a ser receptores acoplados a la proteína G. ¿Ya? Estos receptores acoplados a proteína G forman un grupo grande de receptores celulares. Median las respuestas a un gran número de señales extracelulares y además de múltiples estructuras que finalmente están asociadas a su conexión. Observemos más o menos un grupo de moléculas que tengan esta vinculación. Esto, por ejemplo, es el receptor adrenérgico beta 1 que está en la membrana celular. Y ustedes observen, es una inmensa molécula que es cierto, pues tiene muchos dominios, ingresos y salidas, pero que al final esta de acá está acoplado a un grupo de proteínas que están dentro de la célula, que se llama justamente proteínas G. Esto es otro ejemplo de otro receptor beta adrenérgico que finalmente también tiene muchos componentes que están ingresando y saliendo de la estructura de la membrana, pero que también están acoplados a proteína G. O sea, cuando nosotros decimos receptor, significa que alguien tiene que venir a interactuar con esto. Y si estoy hablando del receptor adrenérgico, significa que la adrenalina viene, interactúa con ellos y ellos mandan una señalización interna ¿a quién? A la proteína G para que ocurra el segundo mensaje. Y lo mismo aquí. ¿Ya, doctores? Entonces, estamos viendo que más o menos eso es la connotación. Muy bien, aquí voy viendo, esto está fuera de la célula, la membrana celular, dentro de la célula. ¿Correcto? Ustedes están viendo, aquí hay un receptor, como el caso de los que hemos mencionado en las láminas previas, donde es un receptor acoplado ¿a quién? A la proteína G. Esta es la proteína G. ¿Ya? Esta es la proteína G, que tiene su subunidad alfa, que tiene su subunidad beta. ¿Ya? Esta proteína G, ¿por qué se le dice proteína G? Porque está asociada a una molécula que se llama el GTP. ¿Ya? ¿Ya? Es el trifosfato de guanosina. Esta está asociada a ella. Entonces, cuando hay cambios conformacionales de este receptor, inmediatamente envía esa señal a esta proteína G. Y la proteína G, al cambiar su estructura conformacional, va a generar que el GTP inicia su consumo. Y bajo esa forma se va a generar señalizaciones internas. Entonces, vamos viendo de qué está constituida esta proteína G, que es una proteína heterotrimérica, que está constituida de 3 unidades, alfa, beta y gamma. Y la subunidad alfa tiene una unión justamente con el GDP. Y tiene actividad de GTPasa. Este GTP tiene actividad de GTPasa. O sea, en la subunidad alfa finalmente está esta connotación. Fíjense acá el receptor de una sustancia X. Este receptor, cuando llega ese sustrato a este receptor, va a cambiar la estructura, la morfología de esto. Y una vez que cambia la morfología de esto, al final se va a
asociar a esta proteína G que estaba inactiva, ¿ya? Que estaba inactiva y lo va a activar. ¿En qué? En esta subunidad alfa. Se acopla a esta subunidad alfa donde está el GDP que hemos mencionado que tiene una actividad de GTPasa. Entonces, ya tenemos esta interacción y finalmente empieza este proceso de acoplamiento. Se va a utilizar este GTP y al final observamos que esta proteína G que ha sido activada va a sufrir un cambio conformacional de su estructura inicial y se va a activar. ¿Pero qué significa la activación de la proteína G? Antes de ello, referirme que casi todas estas diferentes sustancias que ustedes tienen allí tienen interacción con proteína G. Epinefrina, norepinefrina, dopamina, histamina, acetilcolina. Muchos de ellos son neurotransmisores. Otros son hormonas, angiotensina 2, vasopresina, LH, FSH, TH. Todas estas son hormonas que tienen naturaleza proteica y que tienen receptores en la membrana celular y esos receptores interactúan con la proteína G. Entonces, viendo esto, vamos viendo qué es lo que genera finalmente la interacción con esta proteína G. Yo tengo el receptor, tengo mi proteína G, la fracción alfa o subunidad alfa que va a hacer conexión con este receptor, se activa el sistema y aquí empieza justamente la cascada de eventos asociados a la tirosinquinasa. ¿Ya? Esto de aquí me va a generar sustancias como el diacilglicerol, también van a generar sustancias que van a permitir la aparición de segundos mensajeros como el inositol 3-fosfato, ¿no? Van a aparecer fosfoproteínas porque la fosfocreatinquinasa también se va a ver involucrado en este proceso. Y voy a tener, ¿qué cosa? Estos segundos mensajeros. El inositol trifosfato, el diacilglicerol y además el AMP cíclico. Estos de aquí, después de que ocurrió esta activación, donde se activó la adenilciclasa, y la adenilciclasa, una vez que se activó, ha permitido que el AMP, para que el ATP se transforme en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a llevar un mensaje ¿a dónde? Hacia el núcleo, ¿ya? Entonces, esto es más o menos la forma como están interactuando receptor, proteína G, y la emisión o formación de segundos mensajeros. Cuando yo ya tengo, y aquí viene justo una cosa que es importante, cuando yo tengo interacción de mi sustrato con mi receptor, se generan señalizaciones internas. Esas señalizaciones internas pueden tener respuestas rápidas, menores a escasos segundos o minutos, o respuestas lentas, que pueden significar minutos u horas. Pero eso va a depender de qué? De que esa señalización vaya a un grupo de proteínas funcionantes o la señal vaya hacia el núcleo, activando un fragmento del núcleo para que empiece la transcripción y esa transcripción genere una traducción, se exprese el gen y finalmente se genere una proteína. Pero este proceso demora mucho más. Este proceso es una respuesta mucho más rápida. Y fíjense, hay muchas patologías que están asociadas a estos procesos, donde está involucrada la proteína G. Por ejemplo, la retinitis pigmentosa, su receptor, la rodopsina, ¿no? Va a verse afectado cuando esta interacción esté muy disminuido. La nefropatía asociada a diabetes insípida. Aquí lo que está afectado es justamente el receptor de la vasopresina, ¿no?
y también me va a generar esto, alteración de interacción de proteína G con su receptor. Y así yo puedo empezar a enumerar muchas patologías y voy viendo que efectivamente hay eventos donde las patologías están asociadas a esta proteína G. Si nosotros hacemos hincapié de ello, estamos haciendo mención de que estos procesos que estamos tratando de ilustrar, al final nos van a permitir tener recursos de entender molecularmente la afección que pudiera estar sufriendo, en este caso, nuestros pacientes. No basta decir tiene diabetes insípida, sino yo debo saber qué tipo de diabetes insípida es. ¿Es primaria? ¿Es central? ¿El problema está en la producción de la vasopresina o no? Es que la vasopresina está excelente y como la vasopresina tiene que hacer conexión con su receptor a nivel del tubo a nivel del tubo colector, y ese receptor de la vasopresina está afectada y por consiguiente la vasopresina no me sirve. Es una, en este caso, una diabetes llamada insípida nefrogénica. Entonces, todo eso de ahí estoy buscándole una respuesta en relación a la molécula. ¿Ya? Entonces, y acá vemos que hay protooncogenes como RAS que pueden sufrir mutaciones, que terminan afectando la estructura de las proteínas RAS. Todos estos de acá están asociados a codificación genética, donde hay muchos eventos que aparecen y finalmente eso va a generar estos cambios relacionados a la proteína G. Yo tengo el receptor inductor, proteína G, receptor beta, gamma, alfa. Tengo la proteína GT, el GTP, y su interacción me va a generar respuestas con segundos mensajeros. Los tipos de segundos mensajeros, tengo el AMP cíclico, tengo el diacilglicerol, tengo el inositol trifosfato, tengo al calcio como segundos mensajeros que llevan la señal hacia el núcleo. Estas rutas de transmisión de señales por segundo mensajeros pueden utilizar diferentes rutas. Una, que es la más utilizada como segundo mensajero, es el que corresponde al AMP cíclico. Esta AMP cíclico es generado porque ha habido activación de la adenilato ciclasa. La segunda vía que utiliza combinación de segundos mensajeros, que puede estar asociada al calcio, al inositol trifosfato o al diacilglicerol. Estas rutas están acompañadas a la activación y amplificación de la fosfolipasa. ¿Ya? ¿Está dónde? Justamente en la estructura de las membranas celulares. Son las señalizaciones que a nosotros nos permiten entender. Los tipos de proteína G. Hemos mencionado que hay proteínas G que estimulan y hay proteínas G que inhiben. Las proteínas G que estimulan es la que me van a permitir utilizar el GTP para que se active el adenilato ciclasa, aumentando aquí la cantidad de AMP cíclico en el interior de las células. Las proteínas G inhibitorias, las que se van a unir al GTP y van a inactivar el adenilato ciclasa. Recuerden, doctores, que en asuntos relacionados a conceptos de aspectos moleculares, van a haber eventos que tengan que ver con activación y eventos que tengan que ver con inhibición. Y en este caso, la proteína G tiene componentes que funcionan activando o inhibiendo. Y es la forma como se regula. La otra proteína, la proteína G, el fragmento Q, está unido a esto que me va a activar a la fosfolipasa C. Y esta de acá es la ruta para que aumenten la cantidad del diacilglicerol, el inositol trifosfato y el calcio intracelular.
Entonces, la proteína G, que es una gran familia de proteínas que están asociadas a trifosfato de guanina, tienen como función traducir señales. Su activación es debida a que hay unión de hormonas con receptores transmembrana que van a permitir la activación de la proteína G. Sus subunidades ya lo hemos mencionado, que es alfa, gamma, delta. Y hemos mencionado que la parte inicial de la inducción está dada en el fragmento alfa. Y es así como empiezan a interactuar. Pero después de ellos van a haber fragmentos que van a inhibir la activación del fragmento S. La clasificación es dependiendo del tamaño de las unidades monoméricas o triméricas que pueden existir en esta proteína G, por su capacidad de estimulación e inhibición. Estimuladores como el fragmento GS o el GQ, que hemos mencionado, que es la que induce al fosfoinositol, al inositol trifosfato, al acilglicerol, al calcio, mientras que la S estimula básicamente al AMP cíclico. Y este es el fragmento inhibitorio de esta proteína. Entonces, estos receptores acoplados a proteína G, de todas maneras, sigue siendo un motivo de amplio estudio, porque también están observándose que puede tener interacción con fármacos, con familias mucho más extensas, tener estructuras similares, con proteínas transmembranas semejantes. Entonces, vamos a tener un abanico importante en relación a estos receptores asociados a proteína G inactivas que con su unión se van a activar y que van a generar cambios en su estructura de la subunidad alfa, y esa subunidad alfa activada me va a generar activación de la adenilciclasa. La adenilciclasa va a formar los AMP cíclicos, y esos AMP cíclicos son los que se encargan de ser segundos mensajeros. Autores. Estos son gráficos que ilustran lo mismo, los mismos conceptos que le estoy graficando, se está tratando de reproducir en estos esquemas. Y la síntesis de la AMP, ustedes ya saben muy bien que ha sido como consecuencia de la interacción de qué, de, en este caso, un neurotransmisor con su receptor que está acoplado a esta proteína G, que en la subunidad alfa es la que inicia la activación de diferentes eventos en la que también participa la activación de la dinactiociclasa, produciendo AMP cíclico para los propósitos finales. Este AMP cíclico, doctores, va a ser de todas maneras frenada en su expresión siempre por un grupo de proteínas quinasas que finalmente van a escindir a las moléculas. Estos finalmente son formas ilustrativas de generarles señalización en relación a este tipo de proteínas. Este mecanismo de acción también se ve cuando nosotros vemos una patología que finalmente está asociada a una toxina de una bacteria que se llama el Vibrio cholera. Nosotros el año 92 tuvimos una epidemia sorprendente, yo todavía estaba en la universidad y tuvimos que soportar la gran pandemia que tuvimos, muy semejante a la que estamos pasando, pero en este caso fue producido por una bacteria, no por un virus. Fue el Vibrio cholera. El Vibrio cholera produce una toxina que finalmente va a interactuar justamente en las vellosidades intestinales, en las cuales va a inducir una alta concentración de mediadores intermediarios que van a permitir un flujo muy alto de agua y electrolitos a la luz intestinal. Y eso es lo que generaba el cólera. Gran cantidad de fluidos de nuestro cuerpo migraban hacia la luz intestinal y la persona acababa con una altísima carga de flujo defecatorio. Tenían 10, 15, 20 deposiciones diarias y muchos de ellos se acompañaban de náuseas y vómitos, y si eso no se controlaba en 2 días, la persona al tercer día estaba difunto por deshidratación extrema. Yo, de estudiante, tuve que poner a muchos de ellos vías en las 4 extremidades para pasarle litros y litros
para evitar que se murieran por una deshidratación. Eso es lo que generó el Vibrio cólera en esa época. Empezó en nuestro país, se extendió a todos los países cercanos, se extendió a muchos países fuera del continente americano. Empezó aquí en el Perú. Bien, eso más o menos es lo que tiene que ver con esta partícula relacionada a la toxina del Vibrio cholerae. Son esquemas que nos ilustran cómo es el flujo de estos elementos como el cloro y el agua del medio intracelular o intersticial hacia la luz intestinal, porque finalmente la toxina induce eso, ¿ya? Producción de toxina que finalmente busca unirse a esta glicoproteína llamada GM1 y ahí es donde se inicia toda la activación para que el flujo de cloro y agua sea abundante y se haga notorio en la expresión de todo ello. Bien, doctores, yo les agradezco por su participación y ahora sí voy a pasar lista solamente a los que no me contestaron. Y posterior a ello, cualquier pregunta, con mucho gusto aclararlos o ampliarlos. Pero primero voy a saldar deuda con los que finalmente no me contestaron la lista. Ahora sí, por favor, doctores, activen sus micros y vamos a iniciar. Olga Alvarado. ¿Está o no está Olga? Presente, doctor. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buenos días. Benjamín Caja. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Georgia Castañeda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Marco Chacaltana. ¿Dónde está Marco? Diego Chumbe. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. Ana Rosa Chuquispuma. Chuquispuma. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Marcia Cisneros. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Carla Dextre. ¿Dónde está Carla? Ya te vi, Carla. Gracias. Camila Gómez. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Blay Mori. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Oriana Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Almendra Torres. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, llamé a todos, estoy actualizando su asistencia. Solamente tenemos una persona que ha faltado. Bien, doctores, ¿alguna pregunta en relación al tema que hemos desarrollado? Con mucho gusto, si es que alguien tiene alguna pregunta que hacer. Bueno, si no es así, doctores, el material que hoy día les he presentado también está colgado en su intranet. Pueden bajarlo, revisarlo y con todo gusto también las clases están grabadas. Ustedes lo pueden volver a revisar en el momento que ustedes dispongan de tiempo. Y cualquier comentario, háganoslo saber. Ustedes tienen el WhatsApp, tienen mi teléfono. Con mucho gusto trataré de contestarle a la brevedad posible. Muy bien, doctores. Bueno, doctor, una consulta. Con respecto a los seminarios